Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 167 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues contento, tío. Muy contento. El yin y el yang, ¿eh? Hablábamos la Buah. semana pasada de la crisis que tenías y mira, en una vuelta lo has arreglado. No, bueno, ha sido una Más o vuelta menos, más o buena. menos. Ha sido una vuelta buena, pero hay que ver qué pasa en el futuro. Pero contento porque, bueno, lo que estoy trabajando se está empezando a ver en campo, al menos en la vuelta. Conseguí más veces pegar ese tipo de golpes, pero además entrenando justo el día antes del torneo de este fin de semana pasado, me di cuenta de un problema con el pad y otro con el chip. Al final el swing muchas veces cuando pillas manías intentas cambiarlo técnicamente, haciendo clases o entrenando, pero si no lo sigues trabajando y sigues trabajando, a la larga tiendes a ir a lo que te es más cómodo o al vicio malo que tenías, ¿no? Tienes que trabajarlo mucho hasta interiorizarlo bien en campo, ¿no? Si no, corres el riesgo de volver a fallar, ¿no? Ahí. Y ostras, qué cambio. Ya comenté que estaba trabajando los hierros y muy bien, he pegado golpes mucho mejores el torneo de la semana pasada, pero sobre todo me salió un gran día de juego corto, entonces claro, la vuelta salió. Fueron 35 puntos, no cumplí handicap, más uno de handicap, pero oye, que me quiten lo bailado, muy contento, venía de 22, 24, 26, 25, venía por ahí. Entonces, la verdad es que muy contento. Veremos en el futuro. Yo, con la cabeza bien fría, sigo trabajando en lo mismo. Habrá días que saldrá bien, días que saldrá mal, pero al menos he conseguido una vuelta buena después de que 7, 8 vueltas malas. Entonces, bueno, a ver si sirve también para, a nivel mental, coger un poquito más de confianza, que también viene bien. Claro, decías el otro día es que claro, los cambios todavía en el campo no los aplico bien, pero es que Mm, no le habías dado tiempo prácticamente. O sea, claro. desde el final de temporada, con el tema de las navidades, que juegas menos y Ujú. tal, no le habías dado tiempo a poder consolidar esos cambios y esas nuevas cosas que estás aplicando al swing en el campo. Pero bueno, lo importante es eso, que también tus estadísticas estén mejorando un poquito, porque parecía que habíamos pasado por un valle, pero ahora ya pues se vuelven a colocar donde deberían estar, ¿no? Y hoy precisamente queremos hablar un poquito de estadísticas y lo hacemos también por una petición que tenemos de un oyente que nos escribió a través de Spotify. Pues ya sabéis ahora que en Spotify también podéis poner comentarios y los leemos todos, los contestamos todos, así que es otra vía de comunicación que tenéis con nosotros. Y hay un oyente que se llama José Carlos que nos escribió, además hace unas semanas ya, que nos decía, bueno, saludos, enhorabuena por el podcast, me encanta la calma y el ritmo que lleváis, justo como un buen swing. Gracias, José Carlos. Intentamos eso al menos. Creo que el ritmo en el podcast es mucho mejor que el ritmo en el swing, pero gracias. Es verdad, es que no nos ha visto jugar. Pero bueno, Exacto. lo intentamos cuanto menos. Y nos dice, os propongo un tema. Me gustaría saber más sobre las notas que es recomendable tomar en una vuelta para hacer estadísticas. Yo anoto greens en regulación, putts, penalidades y golpes totales. Tomar más me resulta algo incómodo en una vuelta de torneo. ¿Cuáles tomáis vosotros? Gracias. Vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De las estadísticas clásicas que todo el mundo tiende a coger. Vamos a ver si es acertado coger esas o no, o hasta qué punto hay que tomarlas en serio. Y qué otras estadísticas que a lo mejor no son tan habituales o tan intuitivas nos pueden realmente ayudar a ver patrones y ver dónde estamos fallando, ¿no? Claro, a ver, nosotros somos al final unos enfermos de los números, de las estadísticas, ¿no? Pero evidentemente tú vas a jugar un campo de golf, vas a jugar un torneo, tú no estás apuntando 80 estadísticas. Yo creo que si quieres tomar muchas estadísticas para analizar más tu juego, necesitas algún dispositivo que te ayude a coger estas estadísticas. Por ejemplo, nosotros, tanto tú como yo, Sergio, tenemos un reloj y claro, ahí vamos anotando cada tipo de golpe, con lo cual ahí, ahora hablaremos, ¿no? Podemos sacar todo el tipo de estadísticas. La aplicación nos ofrece un montón de datos con los que nosotros poder analizar con nuestro profesor. Entonces, bueno, yo creo que es vital que con el mínimo trabajo posible puedas obtener el mayor número de datos posibles. Sí, que no te despiste en tu juego y en todos los objetivos que te has marcado durante la vuelta, pero evidentemente pues de una forma mecánica y rápida
que prácticamente sea algo dentro de la rutina post-swing, por ejemplo. Nosotros, pues, el reloj lo que nos pide es que en el momento que le pegamos el golpe le indiquemos qué palo hemos utilizado. Bueno, pues con eso ya la propia aplicación saca datos. De hecho, nosotros ponemos el palo que hemos usado y al acabar el hoyo, golpes, pads y penalizaciones. Y a partir de ahí sacamos un montón de estadísticas. Eso es. Claro, hay que tener cuidado con las estadísticas, porque el principio clave es que una estadística sin contexto puede llegar a ser peligrosa, y lo avanzaba yo antes, ¿no? El error típico del golfista amateur es medir lo que se ve, las métricas típicas de número de pads, calles cogidas, greens en regulación, golpes totales. Estas métricas son muy visibles, muy recurrentes, pero la realidad es que son, digamos, el final de la película, no el guión. Es dónde llegamos, pero no sabemos todo el recorrido que hemos hecho antes. Son estadísticas de resultado. Describen lo que ha pasado. Pues he hecho 30 pads, he cogido 6 calles, he hecho 98 golpes. Nos pueden decir mucho, nos pueden decir poco. Puede ser una buena estadística o no, ¿no? Al final hay que ir un poquito más allá, hay que ir a las causas que nos explican por qué ha pasado eso. Pues a lo mejor he hecho 30 pads, pero de media mi primer pad ha sido 12 metros. Bueno, pues a lo mejor esa estadística es muy buena. Mientras que si he hecho 30 pads, pero prácticamente las he dejado todas dadas porque he chipeado mucho desde alrededor de green, pues entonces se entiende que esa estadística es lógica, es la que debería ser. No ha sido nada extraordinario tampoco, ¿no? Lo extraordinario en ese caso sería el buen dato del chip, más que el dato del pad. Claro. Y al final, todas las estadísticas, y esto lo hablaremos luego, van encadenadas. Esto es como los golpes. Cuando sales mal, condicionas todo lo que viene por detrás, ¿no? Pues en las estadísticas es lo mismo. Entonces necesitamos ese contexto, ¿no? Porque no sabemos sin el contexto si el dato es bueno o no. Hay cosas que sí que son importantes de saber. ¿Cuántas bolas hemos tirado fuera de límites? ¿Cuántas penalidades? Estas estadísticas no hace falta un contexto. Ya se sabe que si penalizamos mucho, algo está fallando. Habría que ver en qué situación penalizamos. Pues si siempre es desde el tee, pues ya sabemos que tenemos que trabajar el drive o las maderas. Si hago muchas penalizaciones porque la tiro al agua en todos los hoyos en los que hay agua alrededor de green, pues seguramente el problema lo tengo en el approach. Al final hay ciertas estadísticas que nos dicen aspectos muy importantes del juego de forma muy rápida, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con eso, con esas estadísticas que te lleven a entrenar lo incorrecto. Porque a veces nos pasa, ¿no? Y vemos una estadística de estoy pateando muchísimo, me cambio el pad, por ejemplo, ¿no? Una solución drástica que a lo mejor es errónea. Nos vamos a gastar dinero en una cosa que luego con el tiempo vamos a ver que no es la solución, ¿no? Otras cosas que nos pueden pasar, pues entrenar lo que menos impacto tiene. A lo mejor he penalizado 4 veces, pero también he tenido 3 chips que no los he metido en green. Pues me enfoco en, sobre todo en entrenar el chip. Bueno, cuidado, porque si he penalizado 4 veces, ahí me estoy perdiendo 8 golpes, por ejemplo, ¿no? Y luego también algo que puede llevar a error, a lo mejor frustrarte de manera injusta. Por ejemplo, enfado por fallar un pad de 4 metros, cuando realmente lo que ha sido malo ha sido el golpe de approach que lo has dejado a 4 metros. Que ojo, que para mí 4 metros está bien, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O típico golpe a green, ¿no? Estás en el RAF, estás tirando a green con un hierro largo y ¡buah! Es que se me ha cerrado la cara del palo. Bueno, vale, a veces se te cerrará, otras veces se te abrirá, pero a lo mejor el problema es que no lo has dejado en calle. No lo sé. A lo mejor si lo dejas en calle, pues reduces esos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar lo que envuelve al golpe que hemos hecho, tanto por delante como por detrás. Eso es lo que avanzaba antes, ¿no? De la cadena de errores o cómo una estadística contamina a otra, ¿no? Hay que tener muy claro que en el golf las estadísticas están encadenadas. Un ejemplo muy claro, pues hacemos un drive malo, en el que acaba la bola en mala colocación. Ya nos condiciona el approach. El approach hay muchas posibilidades de que lo hagamos mal, porque estamos en mala posición y pues no nos comprometemos, tenemos miedo, estamos pensando en la rama que nos está bloqueando, a ver si la sorteamos o no. ¿Qué pasa? Fallamos el green. Luego tenemos la mala suerte de que a lo mejor la bola no ha quedado bien y hacemos un chip mediocre. Se nos queda un pad largo. Deberíamos hacer 2 pads, pero hacemos 3. Al final esto lo repetimos en varios hoyos y miramos la estadística final. He pateado 40 veces. La culpa es del pad.
Pues a lo mejor no, el pad es el mensajero y tendemos a matar al mensajero, pero a lo mejor el problema lo he tenido directamente en el drive, ¿no? Hay que analizar todo en conjunto. Y para eso, cuantas más métricas tengamos, y ahí ahondo en lo que decía Alex al principio, que sea de una forma ágil, ¿no? Que también lo comentaba José Carlos en su exposición y en su pregunta, ¿no? Para él, tomar más estadísticas le resultaba incómodo en una vuelta de torneo. Claro. Evidentemente, no podemos ralentizar y sacarnos completamente de contexto por el hecho de estar anotando todo el rato estadísticas que luego pues, nos van a llevar a jugar peor, ¿no? Es lo que hemos hablado, ¿eh? Si quieres muchas estadísticas, yo te recomiendo un reloj. A nosotros nos va muy, muy bien y saca muchísimas estadísticas que luego hablaremos de ellas, ¿vale? Pero bueno, una vez visto esto, ¿cómo medir sin volverse loco? Lo que hablábamos, ¿no? De con poco sacar mucho beneficio, ¿no? Bueno, al final la regla de oro es que cada estadística tiene que ir acompañada de otra que la explique o de otra que esté relacionada. Por ejemplo, la gente dice, no, yo he hecho 34 pads. ¿Es buena o mala? O yo mismo, mi ejemplo, el otro día hice 30 pads. A priori, si yo te digo, Sergio, he hecho 30 pads, ¿tú qué dices? Pues es una estadística de locos. Sí, a priori sí. A priori, sí, evidentemente, si haces 30 pads no puedes patear mal. Pues si pateas mal, no haces nunca 30 pads. Pero la cosa es decir, ¿he pateado bien o he pateado de locos? Ahí está la diferencia. Si ha sido un gran día de pad o ha sido un día aceptable de pad, ¿no? Entonces, claro, si haces muchos greens en regulación, normalmente la bola no quedará tan cerca de bandera que si no coges tantos greens en regulación y chipeas mucho. Entonces, claro, yo analizando mi vuelta del otro día, de la semana pasada, yo pateé 30 pads, pero luego, viendo bien las estadísticas y acordándome de los golpes que he pegado, sí, creo que fueron 6 o 7 hoyos, en 8 hoyos hice un pad. Pero de esos 8 hoyos, creo que 6 hoyos, la bola estaba a menos de 1,5 metros. Entonces, claro, ahí lo bueno fue el chip, que las dejé muy bien para patear. Luego sí, me entraron 2 o 3 pads de 4 metros, que tienen que entrar, otro día no entrarán ninguna, ¿no? Por eso digo que el día de pad fue bueno, pero creo que la clave en el juego corto no fue el pad, fue más bien el chip. Con eso nos referimos que hay que saber relacionar y decidir si una estadística, en este caso la de pad, es buena porque has pateado bien o por lo que le envuelve, en este caso el chip, ¿no? Y solo hice un green en regulación. Entonces, claro, ahí o chipeas bien o no haces 30 pads. Es que es imposible. Es imposible. Claro, el día que en vez de hacer un green en regulación haga 7 greens en regulación, pues estoy convencido que no tendré tantas oportunidades de hacer un pad en los hoyos. Con lo cual, ya por narices, mi estadística de pad van a ser a lo mejor en vez de 30 pads, 35 pads. ¿Va a ser un día malo de pad? No, a lo mejor he pateado igual que ese día, pero he cogido más greens en regulación. Y lo que es bueno es ese dato. Sí, o mejor incluso que lo que pateaste el otro día, ¿no? De hecho, Correcto. por ejemplo, hay aplicaciones Hole 19, hay una estadística que te dice, ¿no? ¿Cuántos pats has hecho de media en pats totales y de media en los hoyos en los que has cogido green en regulación? Que evidentemente es un dato que es importante. Otro ejemplo, el tema de calles cogidas, ¿no? También es una estadística típica y fácil de medir, pero muchas veces engañosa, ¿no? A lo mejor un drive que se va al RAF, pero que está jugable, puede ser mucho mejor que una calle cogida en el que solo has hecho 160 metros, te quedan 230 al hoyo y a lo mejor estás sin ángulo a green, con lo cual, bueno, hasta cierto punto es importante saber las calles cogidas, pero no es un dato que te marque para saber que vas a tener que entrenar. Mientras que sepas que estás más o menos en la media de tu handicap, con eso es suficiente, ¿no? A lo Claro. mejor hay otras alternativas, ¿no? De medición. Pues cuántas salidas no he tenido castigo, cuántas salidas tengo el siguiente golpe limpio, con un lie bueno para no tener nada que me dificulte y me descentre en el golpe que voy a pegar, ¿no? Pues estas alternativas son fáciles de anotar, pues te pones una marquita en la tarjeta, un triangulito o un puntito y ya sabes que ese hoyo has hecho una salida pues sin castigo, una salida limpia, una salida buena. Ya está. No es importante si ha ido a RAF o se ha quedado justo en el borde de entre la calle y el RAF. Eso no te va a aportar demasiado, ¿no? Bueno, lo importante aquí con el tema de las salidas es cuántas recuperaciones tienes que hacer. Cuantas menos,
pues mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día creo que fueron 6 calles de 13, que ya está bien, ¿eh? O sea, que está muy bien, es cerca de un 50%, ¿no? Pero recuerdo 3 o 4 que estaban a menos de 3 metros de la calle en el RAF. Quiero decir que estaban muy, muy cerquita y estaban 100% jugables. ¿No es calle a nivel de estadística? No. Pero son buenas Pero, salidas. claro, está bien medir cuántas están en juego. O sea, o cuánto tienes tiro limpio, lo que comentabas tú, ¿no? El tiro limpio a green en un par 4 o en un par 5 poder avanzar metros, Eso ¿vale? es. Luego, green en regulación. Claro, es un dato útil, ¿no? Porque al final te marca cómo vas de tee a green. Pero cuidado, mirar estadísticas de cuántos greens en regulación cogen los diferentes jugadores amateurs en función del handicap. Muy Entonces veréis poquitos. que no se coge, claro, veréis que no se cogen tantos greens. Una estadística que nosotros cogemos mucho es el green +1. ¿Por qué? Porque handicaps medios, incluso altos, incluso un handicap 10, un handicap 8, va a hacer muchos bogies. El bogey es bueno, lo hemos dicho siempre. Y el bogey es en un par 4, green +1 más 2 putts. En un par 3, green +1 más 2 putts. Al final siempre buscas la media de los 2 putts, con lo cual el green +1 para mí es una estadística alucinante, lo mido siempre. Vuelta que hago muchos greens +1, vuelta que sé que es buena. Aunque patee mal, da igual, es buena. Sí, porque además es una estadística más gradual entre handicaps. Yo green en regulación la veo más para handicaps bajos, Correcto. single digit, porque es que a partir de handicap 12, 13, 14 coges pocos greens, ¿vale? Entonces no hay mucha diferencia entre lo que pueda coger un handicap 15 y lo que pueda coger un handicap 20 a nivel de green en regulación. Puedes tener el día tonto y a lo mejor coges alguno más, porque mira, los pares 3 son más o menos cortos y puedes llegar, y algún par 4 que sea corto y que te salga bien. Pero no hay mucha diferencia. Mientras que con greens en regulación +1, el poder coger 12, 13, 14 greens en regulación +1 quiere decir que estás jugando de una forma bastante sólida y estás yendo por el sitio, ¿no? Que yo creo que es importante. Porque además es que el green en regulación es injusto muchas veces, porque un drive no te deja bien colocado, olvídate del green en regulación. Si el hoyo es largo, olvídate del green en regulación. Si tu estrategia es conservadora, que a lo mejor tú has decidido por cómo te encuentras o porque el campo tiene muchos peligros hacer una estrategia conservadora, muchas veces el green en regulación también lo descartas, ¿no? Entonces, ¿estás jugando mal por eso? No, igual al final del día vas a sacar muy buena puntuación general y vas a hacer pocos golpes en función de tu handicap, pero el número de greens en regulación a lo mejor es 0 o 1, ¿no? Con lo cual es una estadística que, bueno, que para los jugadores amateurs yo creo que nos aporta poco. Mientras que el green en regulación +1 sí que certifica mucho más la calidad del juego que estás teniendo ese día. Para mí, quizás sea la estadística más importante, el green +1. Yo la miro muchísimo. Y es más, tú analízalo, Sergio. Quiero decir, nos obsesionamos por decir, mira, esto ya me lo invento. 200 metros de green y sé que con mi madera no llego. Un par 4 y le pega una mala salida, estoy a 220. Y nos emperramos todos en coger una madera porque estamos a 220. Pues cojo un hierro que te haga 120 metros y luego coge otro hierro que te haga 100 metros. O sea, es lo mismo hacer 180 más 40 que 120 más 100. Y nos emperramos en avanzar todo lo que podemos, yo el primero, para vernos más cerca del hoyo y que a lo mejor a nivel mental nos ayuda más. Sí, estoy seguro que eso lo haces. Mira, un día que puedas, que no haya nadie en el campo, lo haces con 10 bolas, haces 5 con estrategia conservadora y 5 con la madera y a ver cuántas de esas bolas acaban en green y cuántas de esas no. Seguro que estadísticamente consigues mucho mejor resultado haciendo eso, ¿no? Siendo un handicap medio alto, evidentemente los handicaps bajos pues tienen otra visión del juego y se pueden permitir el lujo de arriesgar más, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, lo veo claro. Yo, por ejemplo, comentaba que era una estadística que me gusta mucho y que refleja para jugadores, yo creo que incluso a partir de handicap 10-12, que refleja un buen dato de cómo estás jugando. El otro día yo un green en regulación, 13 greens +1. Claro, todo lo que esté por encima de 11-12 greens +1, si el juego corto acompaña, te garantiza buen resultado. Ahora bien, 8-10 greens +1, o pateas de locos o olvídate. Sí, sí, yo pienso lo mismo. Luego hablaremos de las estadísticas adicionales que cogemos nosotros, porque nosotros, como ha dicho Alex, somos muy frikis y tenemos nuestros Excels y vamos un poquito más allá. Pero antes de eso,
vamos a hablar de estadísticas que sí merece la pena medir. Por ejemplo, ¿desde dónde juego mi siguiente golpe? Y pues, por ejemplo, la distancia media al green tras el golpe de aproximación. Si tras mi golpe a green me quedan de media 25 metros, 40 metros, 60 metros, pues ahí me está dando un dato de dónde tengo que trabajar, ¿no? Me explica el resultado mucho mejor que saber los putts por vuelta, por ejemplo. Es importante saberlo porque cuanto más lejos estás del green, más approaches fallas, más situaciones de 3 putts provocarás, ¿no? Con lo cual, eso importante. Otra, por ejemplo, porcentaje de golpes que acaban en juego. Lo que decíamos, ¿no? No es tan importante coger la calle como que la bola se quede jugable, sin penalidad, con posibilidad de atacar el green o simplemente avanzar en un par 5, por ejemplo, ¿no? Mientras que si tengo muchas recuperaciones, pues algo está fallando. Entonces, pues bueno, tenemos ahí una métrica simple, salidas que nos permiten atacar el green respecto al total de salidas. Eso se puede analizar luego, evidentemente eso no lo haces en el campo, pero es una métrica que es fácil de sacar. Pues bueno, tú con el reloj, como estás marcando los tiros y te geolocaliza, sabes realmente luego el siguiente golpe si lo has tenido limpio o no lo has tenido limpio. No te tienes que acordar del golpe y lo tienes registrado. Al final es que este parámetro es importante. Y yo no lo mido mucho, lo debería mirar más, porque al final el peor enemigo de los golfistas no es fallar la calle, sino perder el hoyo desde el tee. Es decir, calentarnos y meternos en problemas y que luego intentamos hacer cosas que no sabemos. Y ahí ya a tomar por saco el hoyo. Claro, sí, sí. Ya te pones a ti mismo en una situación de compromiso en el que te planteas cosas que no te deberías plantear, porque no deberías haber caído ahí, ¿no? Luego, otra estadística importante, penalidades y golpes de regalo, ¿no? Quiero decir, ¿cuántas penalidades hacemos por vuelta? Cuando hablamos de penalidades es fuera de límites, aguas, bolas perdidas, bolas injugables donde te tienes que dropar, etcétera, etcétera, ¿no? Es una estadística muy fácil de medir, no necesitas ningún aparato, simplemente al final del hoyo, ¿yo tengo penalidad? Sí, no. Ya está, te apuntas el número de penalidades y tiene un impacto, pero inmediato. Tú a la que reduzcas penalidades, reduces golpes. Y esto no va asociado con nada más. ¿Cómo se reducen? Hay que jugar con estrategia, con cabeza y analizar mejor el golpe, ¿no? Evidentemente, luego, si fallas la ejecución, puedes tener una penalidad, ¿no? Pero habría que estudiar las penalidades que vienen provocadas por malas decisiones. Y eso se analiza en frío, no en caliente. Y luego lo que decías tú, ¿no? Golpes regalados, golpes no avanzados, pues golpes que no cumplen el objetivo mínimo. Chips que no entran en green, golpes desde bunker que no salen de bunker, salidas que apenas pasan de rojas y acaban detrás de un árbol. Pues estos también hay que sumar cuántos, de qué tipo son y ver tendencias y sobre eso actuar. No hay mucho más que analizar. Y luego el gran olvidado, ¿no? El tema del control de distancia. Ver el error medio de distancia en el approach. No nos hace falta un trackman tampoco. Basta con medir si nos quedamos corto por 15 metros o nos pasamos de largo, que eso es poco habitual. Normalmente tendemos a quedarnos corto. Pues ver esa tendencia, ¿no? Decir, pues mira, pues cuando estoy a 80 metros del green, ostras, es que no consigo meter una green, siempre me quedo corto. Bueno, pues eso es una estadística importante a analizar, también se hace a posteriori y que nos puede ayudar a centrar el objetivo de dedicar 2, 3, 4 sesiones de entrenamiento a eso y seguro que de una forma más o menos sencilla podemos mejorar en ese aspecto, ¿no? Pero aquí hay un tema de cabeza también, ¿eh? Y nos pasa a nosotros. Nosotros cogemos las estadísticas de las últimas vueltas, con lo que nos mide el reloj de los golpes a green, y tú te das cuenta que el porcentaje más alto son golpes cortos. Fuera de green, cortos. Yo no sé si es por un tema de, no, yo es que con este palo, no, yo 80 metros, no, yo pego 110. No, tú le pegas 110 cuando le pegas muy bien a la bola, la comprimes de cojones y tienes viento a favor. Pero eso te va a pasar una vez de cada 30. Entonces, no sé por qué, pero todos tendemos a quedarnos cortos. Bueno, de hecho, para muestra un botón, los diseñadores de los campos no son tontos. La mayoría de los peligros los ponen antes del green. Por algo será. Ahí es donde van las bolas, ¿no? Claro. Y luego, nosotros, por ejemplo, con el tema del reloj, nos permite incluso llegar al detalle de ver tendencias por palo. No solo nos quedamos en medir si he cogido green o no, o si me he quedado corto, sino pues saber que con el hierro 7, por ejemplo, pues mi fallo típico es desde la distancia de 140 metros me quedo corto.
o 150 metros me quedo corto y tiendo más a la derecha que a la izquierda, ¿no? Pues eso también lo sabes. Además, nosotros, por ejemplo, en la aplicación tenemos códigos de colores en las que también nos compara con jugadores de nuestro nivel y vemos en qué distancias y con qué palos perdemos golpes respecto al resto de golfistas. Con lo cual, en este caso, pues lo podemos ver de una forma muy sencilla y es información que es, vamos, súper importante. Porque detectamos rápidamente dónde está el fallo, ¿no? Y luego, como avanzaba antes, nosotros que somos súper frikis y aparte de eso, pues tenemos nuestro Excel en el que sacamos otras estadísticas. Por ejemplo, nosotros analizamos las medias que hacemos en pares 3, pares 4 y pares 5. Me encanta esa estadística. Nosotros lo que hacemos es nos anotamos todas las vueltas, hoyo por hoyo, los golpes que hacemos en cada hoyo, es decir, al final eso lo tenemos trazado en el reloj y nos apuntamos golpes totales, puntos Stableford y lo que hemos hablado antes, ¿no? Calles, greens y putts. Y luego a partir de ahí tenemos una tablita donde por meses ponemos la media de golpes en pares 3, pares 4 y pares 5. Claro, si de un mes haces 2 rondas y te han ido fatal, pues estas estadísticas serán malas, pero si al mes siguiente te van muy bien y haces 3 rondas y las 3 son muy buenas, pues esa estadística es muy buena, ¿no? Entonces, para evitar esos saltos, luego tenemos una media anual. Entonces, pues año a año, pues vamos viendo la tendencia, ¿no? Claro, es brutal esa estadística porque a lo mejor tú puedes ver, por ejemplo, en par 3, tu media en octubre es de 3,7 golpes, con lo cual estás por debajo del bogey. En par 4 es de 6 y en par 5 es de 5,9. Ahí te está diciendo que tienes un problema con los pares 4. Que los pares 3, por lo que sea, se te dan bien. Los pares 5, por lo que sea, se te dan bien. Pero los pares 4, a lo mejor por la tensión, a lo mejor porque juegas campos con pares 4 largos y no llegas a green, o te lías por querer darle un tema de ansiedad. Sí, cualquier aspecto que te pueda provocar eso, ¿no? Y además, como tenemos también los greens en regulación más 1, también divididos por tipo de hoyo, si es por par 3, por par 4 o por par 5, pues ahí podemos combinar esas estadísticas y ver dónde está el problema. ¿Es más en el juego corto o es más en el juego largo? Y no solo eso, sino que tenemos estadísticas de cuántos greens más 1 en pares 3, pares 4 y pares 5 hacen jugadores scratch, handicap 5, handicap 10, 15, 20, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, en función de nuestro handicap en cada momento, podemos ver si estamos, me lo invento, en pares 3 mejor que la media de nuestro handicap o peor. Con lo cual, eso también te da una idea en qué tipo de hoyo tienes que mejorar. Exacto. Luego también sabemos en qué tipos de hoyos hacemos más dobles, más triples. Yo, por ejemplo, lo he dicho alguna vez, estoy teniendo bastantes problemas con los pares 5. Pues eso lo he detectado a través del Excel, porque yo veo que mi media de pares 5 es demasiado alta respecto a mi handicap y que además pues he detectado que estoy haciendo muchos dobles y muchos triples. Evidentemente la Claro. información va relacionada y tiene esa lógica, ¿no? Luego también dentro del Excel, ya como curiosidad, como marcamos por código de colores si hemos hecho un par, un bogey, un birdie o un triple, pues simplemente con ver la pantalla ya ves la tendencia. Y si ves mucho de un color, pues ya sabes que estás haciendo muchos pares, muchos birdies, bueno, birdies en este caso ya nos gustaría hacer muchos, o muchos triples, ¿no? Luego también podemos ver si los triples solemos hacerlos al final del recorrido. Por ejemplo, por código de color ya vemos que a lo mejor pues estamos llegando demasiado justos al final del recorrido porque tenemos tendencia el último mes a hacer demasiados triples en la última parte, ¿no? Pues todo esto es información que evidentemente pues tardamos un rato en analizar, pero que nos da pie a poder focalizar el entrenamiento de cada uno, ¿no? Yo creo que es interesante. Como veis, estadísticas hay miles, tenéis que buscar las que mejor se adapten a vuestras necesidades, a lo que consideráis que es interesante para mejorar y sobre todo lo importante es que sean métricas que os sean fáciles de conseguir, ya sea a través de aplicación o de algún sencillo Excel, lo más automatizado posible, porque la experiencia que tenemos es que si os resulta demasiado complicado conseguir estas estadísticas, acabaréis abandonándolo, ¿no? Y al final lo importante es tener un histórico largo, porque si no, no tendrás con qué comparar, ¿no? Y entonces, pues no tendrás la información que necesitas para saber si vas por el buen camino o no. Así es. Contadnos en redes qué os parece, si vosotros también utilizáis algún tipo de dispositivo o algún tipo de aplicación o
si sois como nosotros y tenéis algún documento en el que recojáis también estas estadísticas. A lo mejor nos podéis dar alguna idea de alguna que se nos escape. Agradecer a José Carlos su mensaje y su propuesta de episodio, y como veis, pues se puso en contacto con nosotros y nos pareció muy interesante este tema para tocarlo. Así que si tenéis algún tema que queréis que toquemos en el programa, pues ya sabéis, a través de nuestras redes sociales, en X o en Instagram, a través de Spotify, como hizo José Carlos en este caso, o a través del correo electrónico manosgolfistas@gmail.com. Os recordamos que estamos colaborando con el circuito Galaxy Golf. Este fin de semana hay torneazo en Camiral Tour. Es el primer torneo del circuito Galaxy y de la Galaxy Golf League en un campazo, Campo Ryder, en el 2031. Y la semana siguiente no habrá torneo para el circuito, una semana, y volverá el próximo 20, 21 y 22 de febrero en Golf Barcelona en un torneo de la Galaxy Cup, que además es un torneo major. Nada más, os agradecemos a todos los que nos seguís. Os recordamos que estamos en las principales plataformas de podcasting, con lo cual nos podéis escuchar donde queráis. Suscribiros porque así os aparecerán las actualizaciones de los nuevos episodios. Y nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el verde. Adiós.